Qué hermoso es estar en la casa del Señor, ¿eh? Por eso el salmista dijo en una de sus expresiones: me gocé con lo que me dijeron, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Nos alegraremos. Y como dijo el pastor Franklin, nosotros estamos en el capítulo 21 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, y ya nosotros hemos analizado el primer párrafo. El capítulo corresponde a la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Son dos elementos. Y ya nosotros vimos la libertad cristiana. En el capítulo número 1 pudimos ver la libertad cristiana desde la perspectiva de los cristianos del Nuevo Testamento y de la perspectiva de los cristianos del Antiguo Testamento. Y vimos que hay diferencia, y vimos que incluso nosotros hemos sido privilegiados en ese sentido. Vimos que Cristo nos ha libertado de la culpa del pecado. Vimos que Cristo nos ha libertado de la consecuencia del pecado. Vimos que Cristo nos ha libertado del mundo, de la carne, nos ha libertado de la ley. Nos ha libertado de la ley desde el punto de vista de la salvación. O sea, no es que la ley no importa, porque nosotros ya vimos esa parte, la importancia que tiene la ley. La ley fue dada por Dios y por lo tanto la ley es buena y es santa. Ahora, lo que ella no ejerce en nosotros ningún tipo de mecanismo hacia la salvación, porque nosotros somos salvos única y exclusivamente por gracia. Vimos que nosotros hemos sido libertados, y eso tenemos, por ejemplo, a nuestro favor en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos sido libertados para ir directamente hacia el trono de la gracia. Nosotros no necesitamos intermediarios como necesitamos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. Necesitaban un representante que era el sumo sacerdote, que era el que hacía intermediario entre ellos y Dios. Nosotros no, ya nosotros podemos entrar directamente al trono de la gracia. Pero además también nosotros tenemos la ventaja en relación a los antiguos testamentarios de que el Espíritu Santo mora en nosotros de manera permanente. Que eso no existía en ellos. El Espíritu Santo iba y venía, como decimos. O sea, no permanecía en una persona, pero en nosotros el Espíritu Santo nos ha sellado. O sea, que nosotros tenemos esa ventaja. Por eso vemos que la Biblia, a ellos, a los del Antiguo Testamento, y usted se pone a pensar, oye, pero llamarle a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, llamarle niños, es como fuerte. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que ellos eran niños en relación a nosotros. En relación a nosotros. Así que nosotros tenemos esa ventaja en cuanto a la libertad cristiana. Y nosotros vamos a poder ver, además de que nosotros, por ejemplo, ventaja en relación a los antiguos testamentarios cristianos. Y digo cristianos porque aunque ellos no lo sabían, Cristo murió por ellos también, por lo que se iban a salvar. Ellos tenían que cumplir una ley que nosotros no tenemos que cumplir. Nosotros no tenemos que venir y matar un becerro aquí. Nosotros no tenemos que venir a traer ovejas, ni una paloma, ni nada de eso. Y ellos tenían que hacerlo por obligación, tenían que hacerlo. Porque era un tipo, donde el antitipo es Cristo. Entonces, todo eso es una ventaja que nosotros tenemos en relación a ello y que nosotros tenemos que apropiarnos de esa ventaja. Hoy vamos a ver la libertad del cristiano desde el punto de vista de la libertad de conciencia. Y como nosotros sabemos, la conciencia
no es más que aquello que nos llama a nosotros la atención en un momento determinado en el cual nosotros podemos hacer algo bueno o malo. Cuando usted hace algo bueno o malo, hay algo aquí que le dice, oh, mire, eso está bien. Pero hay algo que le dice, mire, eso está mal. Eso se llama conciencia. Y el trasfondo histórico que esto trajo como consecuencia en nuestros hermanos puritanos es lo que nosotros vamos a ver en esta hermosa tarde. Amante Dios y poderoso Señor, te damos las gracias por el privilegio de poder venir, mi Dios, a tu templo y disfrutar, mi Dios, con la coinonía de nuestros hermanos. Disfrutar de tu presencia, donde sabemos, mi Dios, que el invitado especial eres tú, mi Dios. Porque todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos, mi Dios, en este lugar, es única y exclusivamente por el hecho de que la gloria y la honra nosotros debemos de dártela a ti. La gloria no es nuestra, es tuya, te pertenece, mi Dios, desde el principio hasta el fin. Y gracias porque tú nos utilizas como instrumento en tus manos para tener el privilegio de nosotros poder, mi Dios, sumergirnos en tu palabra y poder a través de tu santo y bendito Espíritu sacar todas las verdades que en ella, mi Dios, tú tienes impregnada. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El contexto histórico, creo que nosotros hablamos al principio del mismo, de el por qué la libertad de conciencia y la misma libertad cristiana está en el hecho de que cuando el movimiento reformador surgió, sabemos que habían dos instituciones que luchaban por tener el control de la libertad del creyente y por lo tanto de su conciencia también. Esos dos elementos eran un elemento eclesiástico que era la iglesia romana y un elemento civil que era el Estado. O sea, ellos dos se peleaban por el hecho de tener el control absoluto sobre todos aquellos, o más bien sobre el pueblo, para más decir. Lo único que sabemos que la iglesia romana quería tener ese control, negándole al pueblo la posibilidad de ello por sí mismo escudriñar como lo debería si lo que ellos decían era verdad o no. Y demandaban de ese pueblo una obediencia absoluta, como si la misma viniera de Dios mismo. Pero no solamente esto, sino también que ellos añadían a la palabra y esa añadidura ellos la colocaban a nivel de la palabra para que la conciencia también del pueblo pudiera aceptarla como tal. Pero por otra parte estaba el Estado y el Estado no se quedaba de brazos cruzados porque los gobiernos son instituciones que dominan sobre un pueblo X determinado. Y ellos también entonces querían, al igual que la iglesia romana, querían tener ese privilegio de ser la última autoridad en relación al pueblo. Pero los reformadores no estaban ni en un lado ni en otro. Los reformadores decían no. Cristo con su muerte me dio libertad cristiana, me dio libertad de conciencia. Por lo tanto, la autoridad máxima en mi vida no es ni la iglesia ni es el Estado. La autoridad última en mi vida es la palabra de Dios. Libertad de conciencia. Nosotros vamos a ver hoy, vamos a aprender en relación a la libertad de conciencia aspectos importantes que nosotros podemos observar en la palabra de Dios, que muchas veces si no se nos explican de una manera muy concreta, se puede pasar por alto. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que existe la palabra de Dios y que si nosotros conocemos los misterios de ella, nosotros podemos defenderla
ante la acusación o ante la obligación de un Estado, por ejemplo, de querernos a nosotros prohibir realizar la palabra de Dios o ir en contra de la palabra de Dios. Pero también existe la posibilidad, y la Biblia sí lo manifiesta, de que Dios mismo le ha dado autoridades a gobiernos, le ha dado autoridad a la familia, y dentro de la familia le ha dado autoridad a los padres sobre los hijos y le ha dado autoridad al esposo sobre la esposa. Entonces, desde la perspectiva de nuestra conciencia, una conciencia libertada por Cristo Jesús, ¿cómo nosotros podemos determinar, cómo nosotros podemos aceptar o no aceptar situaciones en las cuales esas autoridades nos ponen a nosotros en la disyuntiva de elegir entre lo que ellos puedan decir en un momento determinado y lo que la palabra de Dios nos dice, o incluso aún con nuestra conciencia libre y nuestro razonamiento cristiano, nosotros poder discernir entre situaciones que ellos quieren como normas imponernos, que puede ser contrario a lo que la conciencia de nosotros puede concebir como cristianos. Y todo eso nosotros lo vamos a estudiar en el día de hoy. Así que prepárense que nos vamos de aquí como a las 9. La conciencia, ya dije que no es más que aquello que juzga nuestras acciones, ¿verdad que sí? La libertad de conciencia, ahora la libertad de conciencia no es más que la libertad cristiana que nosotros vimos en el primer párrafo. O sea, la libertad que nosotros tenemos de utilizar nuestra conciencia de una manera positiva, de una manera clara, de una manera cristocéntrica, es por la libertad que nosotros hemos conseguido en Cristo Jesús. O sea que la libertad de conciencia es un subproducto de la misma libertad cristiana que nosotros hemos conseguido. Y vamos entonces a entrar al primer párrafo. Vamos a leer el primer párrafo y vamos a ver qué nos dice el primer párrafo y vamos a ver cuáles son los detalles que nosotros podemos obtener del mismo. Dice así el primer párrafo: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarias a su palabra o que no estén contenidas en ella. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Vamos a desglosar esto y vamos a desglosarlo a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros podemos ver aquí que hay 4 principios, ¿verdad? Miren que está dividido en 4 el párrafo número 2. Tenemos 4 principios. El primer principio dice así: solo Dios es Señor de la conciencia. Bueno, si Dios es mi amo, yo soy su siervo, eso significa que yo le pertenezco por completo. No es que Él es dueño de la mano derecha y no de la izquierda, ¿verdad? Él es dueño de todo, por eso Él es soberano sobre mí. Por lo que mi corazón, mi mente y todo le pertenece a Él. Por lo tanto, es lógico que mi conciencia también le pertenezca. Por eso dice, solo Dios, solo el Señor, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Dónde nosotros podemos bíblicamente demostrar esto? Bueno, aquí tenemos a Santiago, capítulo 4, versículo 12, que dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú,
¿quién eres para que juzgue a otro? Vamos a estudiar el siguiente versículo y vamos a discernir en relación a ambos, porque prácticamente ambos implican lo mismo. Dice Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense que nosotros siempre hemos hablado aquí de que la firmeza del creyente no se la otorga el creyente. La firmeza del creyente se la otorga Dios. Por eso la doctrina de la perseverancia de los santos, porque nosotros perseveramos, pero es porque Él nos preserva. Si Él no nos preservara, nosotros no perseveráramos. Entonces fíjense lo que dice aquí, porque después de decir que, que para su propio Señor Él está en pie o cae, y nosotros somos testigos de eso. Nosotros un día estamos arriba y otro estamos abajo. Nosotros caemos también y un día estamos a pie y un día estamos de pie. Dice, pero estará firme. Una certeza. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, el hecho de que Él caiga o que se levante no implica que en ningún momento Él se va a desviar del camino. Él se va a caer y se va a levantar, pero Él va a permanecer en el camino, porque no es de Él, es del Señor. Ahora bien, estos versículos, ¿qué nos implican estos versículos en relación al tema que nosotros estamos dando? Que estos versículos lo que nos dicen a nosotros es el uso de la libertad de conciencia que nosotros debemos de tener. Y ese uso de la libertad de conciencia implica el hecho de que Dios nos ha dado a nosotros esa libertad de conciencia, no para que nosotros la subyuguemos ante los gobiernos o ante cualquier situación que implique que nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan, aunque sea contrario a lo que la palabra de Dios nos exprese. No, no es así. Nosotros, la libertad de conciencia que Dios nos ha dado, no es para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. No es para nosotros utilizarla como libertinaje. Es utilizarla según lo que Dios desea que nosotros la hagamos, y es para su gloria y para su honra. Dios libera nuestra conciencia no para que nos sujetemos a leyes humanas que van en contra de su palabra o en contra de nuestra conciencia, aunque no estén explícitas en la palabra de Dios, como nosotros vamos a ver más adelante. Estos versículos lo que nos ayudan es a visualizar esa parte, esa realidad de la conciencia que debemos tener nosotros como cristianos y de aplicarla. Muchos creyentes han sido mal enseñados en relación a algo que nosotros pudimos ver en ambos versículos. Si ustedes se pudieron dar cuenta en ambos versículos, habla de que nosotros no podemos juzgar. Pero eso tenemos que verlo dentro del contexto correspondiente, porque eso no expresa lo que a nosotros nos enseñaron. Yo me acuerdo que se hacía mucho énfasis en esos versículos. Mira, no juzgue para que no sea juzgado, porque con el mismo vara con que tú vas a medir será medido. Sí, pero ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando me dice que no juzgue? ¿Se está refiriendo a que no juzgue en relación a su palabra? No, eso no es lo que me está diciendo. Porque si fuera así, entonces lo que hacía Cristo y lo que hacía Pablo, que vivían contendiendo, entonces eso estaba mal. Pero ellos contendían ¿cómo? Ellos contendían ante la verdad de la palabra. Ellos defendían la verdad de la palabra. Como si un cristiano o un supuesto cristiano me dice a mí, o una persona me dice a mí que es cristiano y está actuando en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo no debo de acercarme a esa persona y decirle, tú estás actuando mal, porque tú estás actuando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ya yo lo estoy juzgando a él. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros
que no debemos de juzgar, lo dice desde la perspectiva de nuestras reglas personales, no desde la perspectiva de la palabra de Dios, de nuestras reglas personales. Es que si yo, por ejemplo, tomo vino con la comida, por ejemplo, todos los días, yo no puedo exigirle al otro que lo haga, porque a mí me hace bien. O el otro no puede exigirme a mí que eso está mal, porque la palabra de Dios no lo dice, o porque la palabra de Dios lo condena. No, es desde esa perspectiva. Es que si yo, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, conozco un pastor que dice que él no usa pantalones jean, porque a él directamente Dios le dijo que no lo usara. Y un día que él lo usó, un carro le llevó el pantalón. Pero fíjense que él no puede generalizar eso. Él no puede decirle al otro no lo use. Porque es un problema de conciencia. Y lo que para mí es una verdad en relación a mi conciencia, al otro cristiano puede serle perjudicial, como nosotros vamos a verlo en la palabra de Dios. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, lo que Dios no quiere es que nosotros defendamos algo sin tener fundamento. Cuando Él dice que no juzgue a los demás, es lo que me está diciendo, no juzgue desde tu perspectiva personal, pero no desde la perspectiva de la palabra de Dios. Es muy diferente. Es todo lo contrario. Es todo, absolutamente todo lo contrario. Nosotros debemos de juzgar. Si es que se quiere destruir la palabra, nosotros debemos de enfrentarnos. ¿Cómo? Con fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La misma palabra. En segundo lugar, el segundo principio dice así, dice, y la ha hecho libre de la conciencia, ¿verdad? La libertad de conciencia, dice, y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra, aquí está, o que no estén contenidas en esta. Vamos a ver ¿qué nos dice Hechos 4:19? Hechos 4:19 es un tema muy conocido por todos ustedes, igual que el 5:29 que vamos a ver. Acuérdense cuando los discípulos, en primera instancia Pedro y Juan, estaban, después de haber hecho el milagro, o Dios haber hecho el milagro a través de ellos, el paralítico de la puerta de la hermosa, ellos comienzan a predicar y esto llega a oído de las autoridades que no quieren que prediquen porque ellos han matado a Cristo y esta gente están predicando en el nombre de Cristo, de alguien que ellos han matado y que decía, para ellos, que decía que era el Hijo de Dios. Y ellos van donde estas personas y le dicen, no, ustedes no pueden predicar en el nombre de eso, está prohibido. Y si ustedes siguen predicando, van a tener consecuencias. ¿Qué le dijeron ellos? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por eso, si dos personas están casadas, una es cristiana y otra no lo es, y a la cristiana, el que no es cristiano le prohíbe ir a la iglesia, aunque sea su esposo, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios está primero. Y usted debe de venir a reunirse con sus hermanos porque la palabra de Dios prohíbe eso. La palabra de Dios prohíbe que usted no se reúna. Entonces usted tiene que hacerle caso a Dios y no al hombre. Aunque Dios le ha dado mandato al esposo, le ha dado autoridad al esposo, le ha dado autoridad al padre sobre el hijo. Vamos a suponer que un hijo suyo sea cristiano y usted no lo sea. Y usted tiene autoridad sobre su hijo
y alguien lo llama por teléfono y usted le dice, dile a él que yo no estoy. O sea, está poniendo a mentir al cristiano. ¿Qué debe de hacer el cristiano? No, espérate, no, así no. Bendícelo tú. Aunque sea su hijo, porque está desobedeciendo un mandato divino. Y en el 5:29 resulta que lo cogen preso a los apóstoles. Lo cogen preso, pero hay un ángel que viene y lo suelta. Y es increíble cómo el impío se le ciega la mente, los ojos y todo. Porque esta gente lo mete en preso. Un ángel viene y lo saca. Y los guardias ni se dan cuenta, no se mueven de ahí. Ellos no lo ven cuando salen. Van donde el Sanedrín y le dicen lo que sucedió. Vienen o sea, el Sanedrín los manda a buscar más bien. Van y se dan cuenta de lo que sucedió. Y el Sanedrín, en vez de decir, oye, pero ven acá, pero aquí tiene que haber algo raro. ¿Y cómo esa gente salieron y esta gente no lo vieron? No, él no se ponía a pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Y van otra vez y se le presentan y le dicen lo mismo. Y miren lo que ellos le dicen. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en esa posición es que nosotros tenemos que estar en lo que se llama la libertad de conciencia que nosotros tenemos. Es a Dios primero y después al hombre. Pero primero es a Dios. Pregunta, ¿qué debemos hacer cuando una autoridad nos dice que hagamos algo que no está plasmado específicamente en la palabra de Dios? Bueno, el tercer principio nos va a decir esto. Esta pregunta es contestada en el tercer principio. Dice así el tercer principio. Dice, así que creer tales doctrinas, ¿cuáles? Los mandamientos, los de arriba, las doctrinas y los mandamientos de hombres que sean contrarios a la palabra de Dios, o que no estén contenidas en la palabra, pero que por nuestra conciencia nosotros debemos de actuar. Dice, así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. O sea, usted no puede, como vamos a ver aquí, por ejemplo, en varios de los versículos, es muy importante que nos van a aclarar lo que sucedió. Usted no puede, por ejemplo, si la conciencia suya le dice que usted no tiene que tomar nada con alcohol, absolutamente nada con alcohol. La conciencia suya le dice eso, como cristiano que usted es. Por ejemplo, yo conozco el testimonio de Miguel Núñez, por ejemplo. Miguel Núñez dice que ellos, todos los pastores, hicieron un juramento, un voto, en el cual ellos no toman nada que tenga alcohol. Ok, la palabra de Dios me dice a mí que tomar no es malo. Lo que me dice la palabra de Dios es que emborracharme es malo. Ahora bien, si yo parto de esa premisa y yo estoy con Miguel Núñez, yo no le puedo exigir a Miguel Núñez que por el hecho de que una copa de vino, un trago de vino no le haga daño por la palabra, él se lo tome. No, yo estaría mal entonces. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la conciencia de él, no en contra de la mía, porque yo sé que eso no hace daño, pero estoy en contra de la conciencia de él. Es lo mismo que vamos a ver aquí en ciertos versículos. Vamos a ver. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, hemos muerto en Cristo en cuanto a las leyes que el mundo puede imponerle a mi vida. ¿Por qué como si vivieses en el mundo? ¿A dónde vivimos nosotros? Pero aquí dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo? Dándome a entender que yo no vivo en el mundo. La palabra de Dios me dice a mí que yo soy extranjero y peregrino. La palabra de Dios me dice que este no es mi mundo. Incluso la palabra de Dios me dice que yo estoy sentado con Cristo. Entonces este no es mi mundo. Por eso ahí dice,
¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Aquí están los preceptos personales del cual yo hablé anteriormente. Discúlpeme. Preceptos, dice, preceptos tales como no maneje, no guste, ni a un toque. O sea, nada de eso es bíblico, ¿verdad que no? Nada de eso está en la Biblia. En la Biblia no te dice no maneje, ni te dice no guste, ni a un toque, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque eso es en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre. Dice cosas que se destruyen con el uso, porque son perecederas. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Es verdad, ¿para quién? Para el que lo hace, para el que le gusta, eso es verdad, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. La unión de los creyentes con Cristo en su muerte, porque fíjese que dice la unión, la parte A, nos habla de ese versículo, nos habla de esa muerte. La unión de los creyentes con Cristo en su muerte nos libra a nosotros de los gobiernos mundanos o de cualquier cosa mundana que quiera esclavizar nuestra conciencia. Y por eso es que dice que no nos sujetemos a lo que dice. No tenemos que sujetarnos, no tenemos que estar esclavizados nosotros a eso, porque nosotros hemos sido libertados. Y por eso incluso Pablo más adelante, en ese mismo Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús. Nosotros, aunque estamos aquí en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, nosotros y nuestra conciencia y nuestra libertad cristiana y la conciencia libre que nosotros tenemos en Cristo Jesús no nos permite a nosotros ser esclavos en este mundo de nada ni de nadie. La unión de los creyentes con Cristo en su resurrección, que es lo que nos dice este versículo, implica el hecho de que la mente de nosotros debe estar preparada, debe estar definida. ¿Para qué? Para lo celestial, para lo que le pertenece a Cristo, porque Él es quien vive, porque Él es quien reina en aquel lugar celestial, no para el mundo, sino para Cristo. Ese debe de ser nuestra conciencia. Miren lo que dice Gálatas 2, del 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la circuncisión, en primer lugar, la circuncisión nada más le pertenecía a los judíos. Y Tito no era judío, Tito era un gentil. Eso no le competía a Tito. Además, la circuncisión es producto del pacto abrahámico. Pero esa circuncisión no salvaba a nadie. Lo que salvaba o lo que salva es la circuncisión del corazón, como dice la palabra. Entonces Pablo estaba de acuerdo con eso, por eso él no tenía que circuncidar a Tito. Y miren lo que dice: a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondida, o sea que no es raro lo que nosotros vemos hoy en día de los falsos que se meten a las iglesias, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Los impíos son esclavos. ¿Los impíos son esclavos de qué? Esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de su carne, esclavos de su concupiscencia.
Esos son los impíos, pero nosotros no, nosotros somos libres. Porque Cristo cumplió por mí. Cristo me justificó, entonces yo soy libre ya. Tengo libertad en Él y mi conciencia debe estar apegada a esa libertad. Dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo ya le había dicho a los Gálatas que aún un ángel del cielo que le viniera a predicar otra vez era anatema, entonces él no podía hacer eso. Él no podía ir contrario a lo que él había enseñado. Y miren, Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando nosotros estamos en este camino, nuestra conciencia nos dice a nosotros que el favor que nosotros tenemos que buscar es el favor de Dios, no el favor de los hombres. Por eso no podemos irnos a favor de los hombres cuando ellos dan un mandato que van en contra de la palabra de Dios, o un mandato que aunque no esté previsto en la palabra de Dios, va en contra de mi conciencia. O trata de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, sería siervo de los hombres del mundo. Y Gálatas 5:1 también dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros los cristianos somos libres. No tenemos que apegarnos a ningún mandato que dé ningún gobierno, ningún hombre, ninguna sociedad, sin importar que Dios le haya dado derecho a ellos para hacerlo. Lo único que ellos están tomándose un derecho en contra de lo que dice la palabra de Dios, y en ese sentido ni Dios lo aprueba. Y nosotros tampoco debemos de aprobarlo. Cuarto principio. El cuarto principio es dedicado a aquellas autoridades que exigen cumplimiento de sus mandatos como si los mismos tuvieran el mismo peso de la palabra de Dios. ¿Qué le suena eso? No hay muchos pastores que nosotros vemos en la televisión haciendo eso. Incluso lo vivimos en ciertas iglesias, donde había un pastor que si una muchacha o un muchacho estaba enamorado de otro muchacho, de otra muchacha, de otra congregación, ya porque era de la otra congregación, no, eso no es de Dios. Enamórate de uno de la congregación. Eso lo vimos nosotros, lo vivimos. Esos son mandatos de hombre. Dice así la palabra, y exigir una fe implícita. Exigir una fe implícita es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Un mandato que sea absoluto, como si viniera de Dios. Eso es lo que significa una fe implícita. Dice, y una obediencia ciega y absoluta y destruir la libertad de conciencia y también la razón. Vamos a ver dónde podemos nosotros analizar eso a nivel de la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted se lee el párrafo el capítulo 14 del libro de Romanos, usted se da cuenta que Pablo está hablando acerca de comida, pero no como la fuente del contenido de lo que él está hablando. Él está poniendo la comida como un ejemplo en relación a los débiles. ¿Qué es lo que Pablo me está enseñando allí en el capítulo 14 de Romanos? Que hay hermanos que son débiles. Y son débiles porque no conocen muchas veces la palabra de Dios o tergiversan la palabra de Dios. Y si, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me guste
que a mí me gusta la carne de cerdo. Pero hay un hermano que me dice, oye, pero ven acá, aquí me dice, en Levítico me está diciendo que eso es malo, comer carne de cerdo. El hermano no ha analizado bien la palabra de Dios, donde Cristo hizo limpio todos los alimentos. Y él, tengo un problema, es un problema, tú no puedes comer eso. Ok, ¿qué yo debo de hacer en esa circunstancia? Porque mi conciencia me dice a mí que si yo como carne de cerdo y lo hago para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10, 31, yo no tengo problema. Pero entonces aquí yo tengo un dilema, y es que hay un hermano débil que me está diciendo algo, no por la conciencia mía, sino por la conciencia de él. Entonces yo como cristiano, ¿qué hago? Yo no como la carne cuando estoy en presencia de él. Porque cuando yo no estoy en presencia de él, me la como. ¿Por qué? Porque si yo me la como en presencia de él, la conciencia de él, yo estoy traicionando su conciencia. Lo estoy haciendo tropezar al hermano. Y podemos poner muchos ejemplos. Aquí él está poniendo el ejemplo de la comida. En otro pone el ejemplo de la carne sacrificada a los ídolos, que lo vamos a ver aquí también. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, que no seamos tropezaderos para el otro hermano. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuántos pastores, desgraciadamente, nosotros no hemos conocido que se enseñorean de la grey? Se enseñorean de la grey. De tal manera que muchas veces nosotros lo vemos diciendo cosas extrabíblicas, poniéndola a la altura de la Biblia. Cuando usted va, por ejemplo, a iglesia como Pare de Sufrir, iglesia como la superprosperidad, iglesia como esas iglesias de pídelo y recíbelo, siembra para cosechar, pero lo que se siembra es en el bolsillo del pastor. La cosecha nunca llega. La conciencia de nosotros tiene que estar en contra de eso, y nosotros debemos juzgar eso. Que juzgar es bueno desde la perspectiva bíblica. Pregunta: ¿cómo debemos obedecer mi libertad cristiana y de conciencia, sabiendo que independientemente de cualquier cosa que haga, lo debo hacer para la gloria de Dios, pero de pronto, al hacerla, ofendo a mi hermano? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 21. Y ya nosotros hemos hablado de eso, claro está. Dice, bueno es no comer carne. Aquí está Pablo hablando. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ya ustedes saben, hermano, tienen problemas. No coman carne ni beban vino. ni nada en que tu hermano tropiece. Aquí está la causa. O se ofende o se debilite. Ahí está la causa. No es que no coma carne ni beba vino. El problema es que si tú comes carne o bebes vino haciendo caer a un débil, entonces ahí sí tú tienes problemas. Tenemos que tener cuidado con nuestros hermanos. No hacer cosas que ofendan al hermano, aunque el hermano no tenga la razón. 1 Corintios 8, 13, fíjense lo que dice aquí. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Ay, papá, oye, no comeré carne jamás. Vamos a ver, para no poner tropiezo a mi hermano. Ese jamás, ¿qué es lo que significa ese jamás?
Ese jamás significa que realmente él no va a comer carne en ningún momento. No, eso no es lo que significa ese jamás. Ese jamás significa jamás delante de ese hermano. Jamás delante de ese hermano. Porque voy a traicionar la conciencia del hermano. Miren lo que sigue diciendo 1 Corintios 10, 28 y 32. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por causa de quién no lo comáis? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia. Por motivo de conciencia mía, no, por motivo de conciencia de él. Dice, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué he de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No, si yo creo y estoy consciente de que mi libertad de conciencia me dice que la carne sacrificada a los ídolos a mí no me importa, porque realmente eso no tiene que ver nada con sacrificada a los ídolos y la gente pasando hambre. Porque en ese entonces la mayoría de la carne se sacrificaban a los ídolos. Entonces no podían comerse la carne de la gente. El pobre no podía comer. No tiene nada que ver con eso. Ahora, si venía un hermano y te decía, mira, no te lo comas porque eso es sacrificado a los ídolos y eso es malo. No te la comas. No por la conciencia tuya, por la conciencia de él. Dice, y sigue diciendo, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué he de juzgar mi libertad? Y si yo, miren aquí dice, y si yo con agradecimiento participo, con agradecimiento, o sea, le doy gracias a Dios que me estoy comiendo la carne. Dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Claro, ¿estamos de acuerdo? No seamos tropiezos. Pero nuestra conciencia, mi conciencia me dice que eso no es malo, yo me lo como. Ahora, si estoy al lado del problema, no me la como. Por causa de él, no por causa mía. Eso es importante. ¿Cómo sin quebrantar mi libertad de conciencia puedo cumplir esas reglas no especificadas en la Biblia entonces? O sea, ¿cómo si alguien me da un mandato que no está en la Biblia, cómo yo puedo enfrentarlo? ¿Desde qué perspectiva yo debo de enfrentarlo? Cuando esas reglas o normas de obediencia no son absolutas en mi vida. O sea, no como si vinieran de parte de Dios. No. Desde esa perspectiva no lo acepto de esa perspectiva. Lo analizo desde la perspectiva cristiana. Y si es lógico para mí, mi conciencia no me traiciona, está bien. Pero si mi conciencia me traiciona, no puedo. Desde esa perspectiva, pero no como alguien. Hay iglesias que son así, que pastores que dicen cosas que no están a la par de la palabra de Dios, o sea, no están introducidos en la palabra de Dios. Hacen igual que los católicos. Que los católicos, lo que diga el Papa ex cátedra, eso para ellos es igualito que lo dijo. Si lo dijo el concilio, también lo dijo la Biblia para ellos. Pero nosotros no podemos estar en esa condición. Y por último, vamos a analizar el párrafo número 3, que es cortico. La corrupción de la libertad cristiana. La corrupción de la libertad cristiana. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos ver, así como nuestros hermanos puritanos, durante el tiempo de la Reforma, vieron esta situación. Nosotros también la podemos ver en el día de hoy. Que hay supuestos cristianos que en vez de que la libertad cristiana la han tomado como libertinaje. La han corrompido totalmente. Y podemos hacer y deshacer. Se parecen mucho a los antinominianos, ¿verdad? Los antinominianos dicen que ellos pueden acabar con la ley, no hay problema, porque eso para ellos no tiene ningún valor. Vamos a ver qué podemos. Vamos a leer el párrafo. Vamos a leer el párrafo y dice así: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia,
al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de la mano de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. O sea, nosotros hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados del mundo, hemos sido libertados del yugo del enemigo, pero no para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Nosotros hemos sido libertados para volvernos esclavos otra vez. Ahora, el esclavo de ahora es un esclavo bueno. El esclavo de ahora, el amo de ahora es un amo bueno. El amo de antes de nosotros era el mundo, era el diablo. Ese quería destruirnos. El de ahora no, el de ahora nos ama y nos ha salvado y ha dado su vida por nosotros. Ok, dice así. ¿Por qué Dios libera al ser humano? Una pregunta. ¿Por qué Dios libera al ser humano? ¿Cuál es el propósito de Dios liberar al ser humano? Bueno, bíblicamente nosotros podemos ver eso en el Éxodo. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6. ¿Por qué Dios liberó a su pueblo? Que es un prototipo de la libertad que Cristo ha producido en nosotros. Miren lo que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí está lo importante: y vosotros me seréis un reino de sacerdocio y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel: un reino de sacerdote y gente santa. O sea, un reino apartado por mí y para mí. Yo lo libré de la esclavitud de Egipto para que ahora me sirvan a mí como amo. Pero la palabra de Dios me dice eso mismo a nosotros también como cristianos. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo que hemos sido, nosotros hemos pasado de un bando a otro. Este bando era malo, pero este bando es bueno. Entonces alguien nos ha pasado a este bando. Nos ha quitado de la esclavitud que hay aquí para esclavizarnos a otro. Lo único que este amo ahora es un amo bueno, que desea lo mejor para nosotros. Pues exactamente, ¿qué es el Éxodo, por ejemplo? Si nosotros vemos el Éxodo, acordémonos que en el Antiguo Testamento existe lo que se llama el tipo. Y Cristo es el antitipo. O sea, el tipo en el sentido de lo que iba a que representaba a Cristo. Entonces, ¿el Éxodo qué es? La libertad del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Bueno, pues, ¿qué hizo Cristo con nosotros? Que nos sacó de la esclavitud ¿de dónde? Del mundo, del pecado. O sea, el Éxodo es un tipo de Cristo, en este caso. Estamos terminando ya. Entonces, ese párrafo número 3 está dividido en dos principios. Un primer principio que dice: lo que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia. La concupiscencia es el vehículo que lleva a pecar, ¿no? Al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. ¿Por qué? Porque desgraciadamente me está dando a demostrar con sus acciones que es todo lo contrario a lo que me dice su palabra. Él me dice: yo soy cristiano, pero está actuando totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo voy a juzgar por tus hechos, en este caso.
Y te voy a decir, no, espérate, tú necesitas arrepentimiento. Como debemos decirle a la mayoría de esos pastores que salen en la televisión haciendo toda esa bellaquería que nosotros vemos que hacen, ¿verdad que sí? No, tú tienes que arrepentirte porque tú no eres cristiano, aunque tú digas que eres cristiano. Miren lo que dice al respecto a Romanos 6 del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros fuimos libertados del pecado, ¿cómo vamos nosotros a pecar para que la gracia abunde? No, espérate, no, ya yo fui libertado de esa esclavitud. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, en el sentido de practicar el pecado. Entonces, no, espérate, yo tengo que actuar diferente. Entonces, mi libertad como cristiano, yo no puedo reflejarla desde la perspectiva del libertinaje, de hacer las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios me está diciendo. No, yo tengo que apegarme a la palabra para realmente dar un fiel testimonio de lo que yo soy. Y el segundo pretexto dice, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito de la libertad cristiana? Servirle a un Dios de acuerdo a lo que le agrada a Él, no lo que me agrada a mí ni al mundo. Dice que consiste en que siendo librado de la mano de todos nuestros enemigos. ¿De cuáles enemigos? ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? El mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? Entonces dice aquí, de la mano de todos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Y cuando dice sin temor, acuérdense que hay dos tipos de temor, y eso lo dimos aquí. Porque la palabra de Dios dice que, dice en su palabra que, se me fue la palabra de Dios nos dice a nosotros, hay un versículo que nos dice que sirvamos al Señor con temor y temblor, dice la palabra. Y tú dices, oye, con temor, pero eso está raro, ¿cómo que yo le tengo que servir a mi Dios con temor? Lo que pasa es que hay dos clases de temores. Hay un temor servil y hay un temor filial. Acuérdense del ejemplo que les di del temor servil. El temor servil era el temor que había en un esclavo. Cuando el esclavo hacía algo malo y él veía que el amo venía con un látigo. Ese es un temor servil. Él tiene miedo porque sabe lo que le va a pasar. Ahora, cuando un hijo de nosotros quiere sacar buenas notas para agradarnos a nosotros y él va al examen con el temor de saber que él quiere agradar a sus padres sacando una buena nota, ese es otro tipo de temor, ese es un temor filial. Entonces ese es el temor que nosotros tenemos con Dios. Este temor que dice aquí es el temor contrario. Es el temor cuando dice sirvamos al Señor sin temor, sin el temor servil, es en ese caso. Tenemos que servirlo con el temor filial siempre. Ok, dice aquí, y ya con esto vamos a terminar. ¿A dónde me fui? ¿Y qué es esto? Ok. Vamos a ver a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hablando acerca del plan de redención de Dios. Zacarías, y yéndose al
al Antiguo Testamento, a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Zacarías, Lucas 1, del 74 al 75, dice que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. En santidad y en justicia todos los días le vamos a servir a Él. ¿Por qué? Porque Él nos redimió a nosotros. Y Él nos redimió para que nosotros fuésemos suyos. Y Él nos redimió para que nosotros fuésemos libres. Y Él nos redimió para que nosotros fuésemos libres de conciencia también. ¿Ok? Y le sirvamos, como dice aquí el cosa, todos los días de nuestra vida sin temor y en santidad y en justicia. Y miren lo que dice Gálatas 5:13 en su parte A, que es lo que me interesa. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros somos libres para hacer no lo que nos dé la gana. Eso es importante. Somos libres no para hacer lo que se nos antoje. No somos libres para tener libertinaje. Somos libres para hacer lo que a Dios le agrada todos los días de nuestras vidas, sin temor, como dice ahí, sin temor. Con esto hemos terminado el tema de la libertad de conciencia. Yo espero que ustedes hayan captado y hayan podido comprender para así entonces poner en práctica esa libertad de conciencia que Dios le ha dado a ustedes. Todos estos ejemplos, ustedes fácilmente, me imagino que lo han estudiado a nivel de la palabra de Dios, pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo en el sentido de la comprensión. Cuando Pablo habla de comida, cuando habla de que no beba vino, de que no coma carne de los sacrificados y todas esas cosas, siempre son temas que traen confusión a la persona. Y esto nos trae claridad a nosotros. La libertad de conciencia tenemos que aplicarla en esos casos. Usted tiene su conciencia, para usted sabe que usted le da gracias a Dios por lo que usted come, pero nunca trate de hacer lo que haga caer al otro hermano, aunque a usted le agrade. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, gracias. Hemos terminado, mi Dios, este tema tan importante de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, aplicada, mi Dios, a lo que nos dice tu santa y bendita palabra, no solamente, mi Dios, a lo que nuestros hermanos puritanos pudieron escribir al respecto, pero gracias a ello, que a través de esa lectura que ellos nos han dejado, nosotros podemos abrir las puertas correspondientes y entender mejor esos pasajes, muchas veces dificultosos, mi Dios, que existen en tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.